Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos en el programa con la agradable presencia de Pedro José Romero. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Pedro José Romero es el secretario general de Podemos Totana. Bueno, eso fueron unas elecciones que se celebraron entre el 26 de diciembre y el día 30 de diciembre, cuyos resultados se dieron el 2 de enero. ¿Okay? En esos resultados, en esas elecciones, Pedro José, el invitado que tenemos aquí, obtuvo el 69.8% de los votos y su contendor, Santiago Mercader, obtuvo el 30.1% de los votos. Te pregunto, pasadas las elecciones, siendo tú pues, en este momento el secretario general de Podemos Totana, ¿cuentas con el respaldo del 100% de los votantes de Podemos o la gente que no te votó en su momento te cuestiona tu liderazgo? Partamos de eso. En principio, como bien sabes, y yo suelo explicar cada vez que tengo ocasión de ello, en Podemos somos la fuerza política más democrática que hemos tenido en la historia reciente de España y, por lo tanto, en la historia completa, porque la democracia, no olvidemos nunca, que nace en los últimos 2 siglos de historia. Por una parte, el que haya tenido un respaldo de casi un 70% sí, de los inscritos en Podemos, de los militantes, entre comillas, no es una militancia al uso tampoco. En Podemos toda persona que quiera y lo desee, no se le pide nada el carnet, puede inscribirse, puede participar de los debates y puede participar de las decisiones de Podemos. El tener, como te decía, ese respaldo de prácticamente un 70%, pues es significativo de que la mayoría de la gente que apoya a Podemos, que se siente identificada con Podemos, quería una Secretaría General que estuviera personificada por alguien dialogante, por una persona con saber estar, una persona en absoluto crítica con postura, una persona capaz de sumar todas las sensibilidades, una persona capaz de hablar con la gente de fuera y con la gente de dentro, y entiendo que a través de su voto, pues efectivamente confiaron y me otorgaron este honor, porque la verdad es que para mí es un honor, y esta gran responsabilidad, y en ello estamos. Pero comentabas ahora de que tu estilo dialogante, tu estilo de saber estar, tu estilo que agrada, ¿ok? No es muy común en Podemos, ¿o sí? Afortunadamente en Podemos no solamente es muy común, sino que es la amplísima mayoría de la gente que estamos en Podemos y que se nos sigue acercando cada día. A ver, en Podemos tenemos una característica básica, y es que estamos con los brazos abiertos constantemente al resto de la sociedad, al resto de fuerzas políticas, al resto de colectivos sociales. Entonces, eso a veces puede ser un arma de doble filo, porque tiene un reverso tenebroso, como dirían en la película de la Guerra de las Galaxias, un lado oscuro. Y es que en esa apertura completa de puertas y de ventanas, pues se te pueden colar, la palabra es esa, se te pueden colar determinadas personas que en principio no están con la filosofía de Podemos, no son, digamos, gente Podemos. Eso es algo que a priori tú no puedes evitar. Lo que sí que se puede hacer, y en eso consiste la inteligencia colectiva que aplicamos en Podemos, es que cuando el tiempo va rodando y tú vas conociendo a esas personas, y esas personas te van conociendo a ti, y todos nos vamos conociendo entre todos, porque las reuniones que tenemos de los círculos son abiertas, son participativas, habla todo el mundo, escucha todo el mundo, pues tú ya también te puedes ir dando cuenta o te puedes ir haciendo una idea de qué personas están por la labor de seguir sumando en Podemos y qué personas pues a lo mejor han entrado con un afán más personalista, a lo mejor personas que ya tienen una experiencia política previa, que ya han estado en formaciones políticas anteriores. ¿Eso es malo? No, a priori no es malo en absoluto. De hecho, aquí, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, aquí en Podemos a nadie se le pide el carné. Entre otras cosas porque personas que han tenido una trayectoria política intachable y que además han defendido siempre los valores que pregonamos en Podemos, de honradez, de gestión eficiente de lo público. Por supuesto que, de hecho, no solamente tenemos los brazos abiertos, sino que los invitamos a venir cuando quieran. Lo que sí puede ser, ya no, si no malo, ligeramente raro, es que personas que han salido mal de todas sus experiencias políticas anteriores recalen en Podemos y en lugar de haber aprendido de lo malo para dejar de hacerlo e intentar hacer algo nuevo, porque aquí en Podemos estamos para hacer nueva política, estamos para hacer otra forma de hacer las cosas, para contar con la gente, para empoderar a la ciudadanía,
pues que vengan con esos defectos aprendidos de vieja política, de viejas maneras, e intenten también aplicarlos dentro de Podemos. Eso es que ni siquiera nos hace falta tener una normativa tajante y al respecto, porque per se, en los propios debates, en el propio día a día, esas personas, digamos, que al final terminan alejándose de Podemos. ¿Cuál es la situación actual de Podemos en Totana, Pedro José? Pues la situación actual es que... A este momento, sí. ¿Cómo está Podemos? Ya tenemos desde el día 2 de enero que salieron los resultados del proceso de elección. Democracia es elección. Elección de los órganos municipales de Podemos en todos los municipios de España en los que teníamos representación y entre ellos el nuestro, el que nos atañe, Totana. Tenemos una secretaria general, en principio representada por mi persona. Tenemos un consejo de coordinación, que es el que me ayuda en las labores del día a día de la parte más oficial, más institucional del partido. Y tenemos también, de forma complementaria, el Círculo Podemos Totana, que es el círculo del que nacimos, en el que nos conocimos todas las personas que conformamos hasta ahora Podemos Totana, y que ese círculo además sigue manteniendo su labor fundamental de ser un espacio de debate, un ágora donde las personas se vayan conociendo, donde surjan debates sobre cualquier tema, donde todo el mundo puede hablar, donde además se favorece la alfabetización digital, se favorece la interconexión generacional, el que la gente más mayor, que tiene mucho que decir y que hasta ahora no se le ha tenido en cuenta, por desgracia, tengan un espacio en el que hablar con la gente más joven, con energía y al mismo tiempo con ganas de aprender, que están deseando aprender de esas experiencias y darse cuenta de que en el fondo la edad no nos diferencia a uno y a otro, sino que todos podemos sumar y todos podemos remar en sacar adelante este país del agujero en el que otros nos han metido con otras prácticas. Estamos a escasos 4 meses de las elecciones municipales, ¿no? Son en mayo, ¿verdad? Mayo, sí, 4 meses, exactamente. Algo, 4. ¿Van a participar ustedes en la contienda o se esperan a las nacionales? Buena pregunta, porque además es la madre del cordero. Son las cosas que me va preguntando la gente cada vez que me ve por la calle, entre otras cosas. Bien, el tema de las elecciones municipales. Cuando desde Podemos se hizo la asamblea, sí se puede, la Asamblea Nacional, en la cual nos votamos y nos dotamos, mediante votación, de los documentos políticos organizativos que componen, digamos, la legislación interna de Podemos, uno de ellos era el documento político, y en ese documento político, de los cuales se presentaron varios, hubo un equipo que se llamaba Sumando Podemos, que además aglutinaba a muchas otras personas, que en principio lo encabezó Pablo Echenique y que promovía una serie de actitudes respecto a las elecciones municipales que estaban por venir, al resto de contiendas electorales que tenemos durante este año también, y también a nivel organizativo. Y hubo otro documento político organizativo elaborado y promovido y apoyado por la candidatura Claro que Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, a la sazón elegido también con posterioridad, porque eso fue una votación posterior. Primero se eligieron documentos y luego se eligieron las personas. Elegido secretario general nacional de Podemos, aparte de ser eurodiputado, junto a los otros 4 eurodiputados que tenemos de Podemos en el Parlamento Europeo, que están haciendo una labor encomiable. Bien, en ese documento político organizativo, como decía, se especificaba claramente cuál iba a ser la postura, cuál iba a ser la estrategia a nivel político de Podemos como formación política. Y definía claramente que en ningún caso, y lo reitero y lo puedo decir con claridad porque es así, en ningún caso Podemos se presenta en ningún municipio a las elecciones municipales como tal. Esto es, con la marca Podemos. Eso es un debate que en su momento tuvo sus pros y sus contras. Tuvo también algunas ventajas, entre otras. Ventajas inmediatas. Que esa gente que comentábamos antes, que se había metido en Podemos con actitudes personalistas, con actitud de querer un sillón, con uy, esto que bien va. Por la ventana. Sí, que se había colado por la ventana más que por la puerta. Esas personas, de entrada, la gran mayoría de ellas, en ese mismo momento en que tuvieron claro que no iban a poder presentarse a las elecciones municipales con la marca Podemos, se fueron de Podemos. Además fue un fenómeno muy curioso, porque primero montaron casi en cólera y luego la gran mayoría se fueron de Podemos. Dijeron, no. Yo llegué a oír una palabra con una expresión concreta que era algo así como, es que si Podemos no me sirve para quitar a la casta de mi pueblo, ¿para qué me sirve Podemos?
a lo que yo rápidamente, a nivel personal, porque entonces no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional, en el debate ese abierto que tenemos siempre en los círculos de Podemos, pues yo sencillamente repliqué y contesté con sentido común. Vamos a ver, es que no te preguntes qué puede hacer Podemos por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por Podemos. Aludiendo a la famosa frase aquella de no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, qué puedes hacer tú por los demás. Ya, digamos que se dejaba entrever un fondo, un matiz de que a lo mejor puede ser que determinadas personas no estén por trabajar en sumar, sino más bien están por restar, porque aquí queden pocas personas y luego repartirse determinadas cosas. Tampoco lo puedo saber a ciencia cierta, porque cierto es que ese debate posterior tampoco se dio. La gran mayoría de esas personas, digamos, negativas, se fueron de Podemos en ese mismo momento. Alguna quedó con posterioridad, que seguía intentando llevarse las cosas sardino y que seguía intentando llevarse las cosas sardino, como te decía, amparándose en los resquicios legales y en las posibilidades. ¿Por qué? Y voy a ello, perdóname que haga esta digresión. Podemos, en principio, como te he dicho, no se puede presentar a las elecciones municipales. Eso está clarísimo, es taxativo. Y además estratégicamente muy inteligente. ¿Por qué? Porque Podemos somos una formación muy nueva. Y como tal formación muy nueva que somos, si hay algo de lo que tenemos una ventaja y que se nos puede ensalzar es que no tenemos un pasado que nos permita a otras formaciones políticas atacarnos en el sentido de decir, es que vosotros sois o vosotros dejáis de ser. Como podéis ver, y el secretario general está aquí, nunca ha estado en ninguna formación política, incluso ha pedido el voto para otras formaciones. De repente el hecho de no tener pasado es un hándicap para ustedes también. Sí, claro, eso, por eso te comentaba, cuando antes me decía, alguien que tenga un pasado político no puede entrar en Podemos. Pues por supuestísimo que puede entrar, alguien que tenga un pasado político bueno. Un pasado político en el que ha hecho cosas buenas por la gente, en el que ha seguido una línea, unos principios éticos que entonces ni siquiera estaban escritos, pero que ahora son de obligado cumplimiento en Podemos, como que son el documento de principios éticos que hay que seguir. Una persona xenófoba no puede estar en Podemos. Una persona machista, ya no solamente de pensamiento, sino de acción, pues no puede estar en Podemos, pero es pura lógica. Igual que otras formaciones políticas tampoco quieren que sus personas visibles tengan esas actitudes. O una persona intolerante, o una persona que no sea honrada. Pero volviendo a la pregunta, con otro nombre, ¿el Círculo participará en las municipales? ¿Podemos como nombre único? No. Pero Podemos... Si Podemos o Podemos nosotros, ¿se puede presentar las municipales? A eso voy. Y perdona que dé tanta información, pero es que entiendo que además llevábamos tiempo sin venir Podemos a la televisión, y teníamos muchas cosas que contar todavía. De hecho, si no nos da tiempo hoy porque el tiempo es limitado, yo te emplazo a que la semana que viene, si quieres, vuelvo y seguimos explicando todo lo que haga falta, porque en Podemos nos encanta explicar. El canal está abierto para todo el mundo, sin lugar a dudas. Gracias. Bien, en la reformulación de la pregunta que me haces veo una pequeña inexactitud que a lo mejor tengo que explicar también. Los círculos como tales no tienen ninguna capacidad ejecutiva. Esto es, los círculos no pueden decidir si se va o no se va a las elecciones. Básicamente porque los círculos, siendo como son una herramienta increíble que hemos recuperado de la época antigua, de la democracia antigua de Grecia, cuando la gente se juntaba en la ágora a charlar, a discutir, a debatir, a hacer democracia, no todo el mundo tiene la suerte de poder acercarse a los círculos locales de Podemos que hay en su localidad a debatir sobre todas estas cuestiones. Bien sea porque el horario de trabajo no se lo permite, bien sea porque no quiere significarse, no quiere que se la vea públicamente, no quiere que se la asocie, aunque tenga simpatía, por distintos motivos. Ya sabes tú que en determinadas ocasiones pues te pueden incluso plantear problemas en tu trabajo, o no quieres discutir con algún pariente que sabes que tiene otra tendencia. Es lógico y es normal. Entonces, en Podemos, desde el primer momento, pensamos en contar no solamente con la gente que puede y tiene tiempo, sino también con la gente que no puede tener ese tiempo. Nosotros queremos que la democracia sea lo más participativa posible, que la gente que está en sus casas pueda tener voz y tener voto. Entonces, la Secretaría General, que es el cargo electo, no la ha votado la gente del Círculo, la han votado todos los inscritos en Podemos, todas esas personas que participan en el día a día de Podemos, desde esos pequeños reductos que le puede dejar de su tiempo libre sus actividades laborales o sus obligaciones familiares. Entonces, quien va a decidir de verdad, en última instancia, si Podemos se presenta o no se presenta a las elecciones, ni siquiera voy a ser yo, que soy aquí, digamos, quien da la cara por Podemos. Va a ser, efectivamente, ese conjunto de inscritos que en Podemos se llama Asamblea Ciudadana.
En este caso, la Asamblea Ciudadana de ámbito municipal, de ámbito de Totana. No obstante, para que la Asamblea Ciudadana pueda decidir, antes habrá que plantearle la pregunta. Si te das cuenta, es una especie de referéndum permanente lo que tenemos en Podemos. Cada decisión verdaderamente importante se tiene que consultar preceptivamente. Se tiene que consultar, Pedro, pero siempre manda uno, siempre manda dos. No, ni siquiera se trata de mandar. Eso, lo que pasa es que hay un refrán por ahí que decía algo así como el ser humano propone y Dios dispone. A mí me da la impresión, cuando uno, hay un dicho muy español que dice, dime de qué te jatas, de qué careces. O sea, están hablando de muy participativo, muy democráticos y a veces no es tanto así. Okay. Bueno, hay una cuestión que te quiero comentar, hay una sí. cosa que te quiero comentar. Explícame qué significa el que dentro de Podemos, haya diferentes círculos. Está el círculo Sí Podemos, está el círculo Podemos Ahora, está el círculo Podemos Madrid. Eso da una sensación a los que no son militantes de Podemos, que hay como una especie de guerra interna por mantener el poder de Podemos. Porque está eso como fragmentado. ¿Tiene algún sentido que haya diferentes círculos? Te explico, tiene un sentido y te voy a explicar ahora mismo en qué consisten los círculos, también para que los vecinos nos puedan escuchar y puedan saber más de este tema. En principio, es muy difícil que los círculos estén peleando por poder porque, como bien te he dicho, los círculos no tienen poder. Los círculos como tales son espacios de debate, son espacios abiertos a la ciudadanía, son espacios que alimentan de propuestas también a las secretarías generales y a los consejos ciudadanos, pero en sí no tienen ninguna capacidad ejecutiva. Así que, de entrada, la batalla de poder no existe entre los círculos. Al contrario, los círculos son complementarios. Los círculos en Podemos pueden ser de dos tipos. Círculos sectoriales. Te pongo un ejemplo, Podemos Educación. Ahora mismo hay un círculo que se llama Podemos Educación, Región de Murcia. Además son sectoriales y también tienen un ámbito territorial marcado. No, pero no me refiero a eso, me refiero a los círculos políticos, me refiero al círculo donde dentro del mismo Podemos hay diferentes líderes. A eso me refiero, no a que haya el círculo de educación o el círculo de agricultura, que hay un Podemos Totana, por ejemplo, que lo lideras tú, ¿okay? Y hay un Sí Podemos que lo lidera Pedro Andreu. A eso me refiero, que Podemos está fragmentado. ¿A qué se debe eso? Porque eso existe. No, lo que pasa es que son conceptos nuevos y cuestan en nuestra mentalidad de lo que hemos conocido de política de aquí atrás, pues nos cuesta a veces encajar cada concepto en su sitio y tener claras las diferencias. Como te decía, primero, haciendo alusión a los círculos pueden ser de dos tipos, pueden ser sectoriales, como te he dicho, y pueden ser territoriales. Entonces, un círculo territorial, por ejemplo, el círculo Podemos Totana. En Murcia, por ejemplo, hay más de un círculo territorial. Está el círculo Podemos Murcia, que en principio es el círculo de Murcia ciudad, casco urbano, y luego tienen un círculo que se llama Podemos Sureste. Está el círculo Podemos de los Ramos, que en principio es una pedanía. Y en principio, como te digo, no son incompatibles. No obstante, ahora estamos también en un proceso que se terminará el 15 de marzo de validación de los círculos, para dar un poco más de homogeneidad y que no haya superposiciones entre las atribuciones territoriales de los círculos. Pero como te he dicho, en principio, eso no son en ningún caso ni corrientes, ni hay líderes, ni nada. Los círculos son grupos normales de gente que se junta. Ahora bien, entiendo que tú te puedes estar refiriendo a que una vez que hemos abierto un proceso de elecciones internas para esos órganos municipales, en principio, los que se definieron el pasado día 2 de enero, autonómicos, en el caso que nos ocupa, que ahora mismo estamos en un proceso de elección de los órganos autonómicos, no solamente en la región de Murcia, sino en el resto de España, en las 17 comunidades autónomas, en los cabildos insulares. Incluso tenemos un representante para todos los españoles que están en el extranjero y que también tienen que tener voz y tienen que tener voto en ese Consejo Ciudadano. De esa manera, además, con su representante van a tener voz en el Consejo Ciudadano Autonómico Nacional, igual que todos los secretarios generales autonómicos que se hayan elegido en este proceso. Una vez que abres esos procesos autonómicos, igual que en los procesos municipales, sí que puede haber, y en democracia es lo sano y lo aconsejable, que haya diferentes candidaturas. Entonces, en esas candidaturas pueden estar personas que sean de un círculo o de otro, o que sean mezcladas de varios círculos. De hecho, suele ser lo habitual. Es muy raro, salvo en los casos en los que, por ejemplo, en Totana solamente teníamos un círculo, que era Podemos Totana, pues sí, obviamente todas las personas de una candidatura, en este caso tanto yo como el que fue mi contendiente electoral, Santiago Mercader, veníamos del mismo círculo de Podemos Totana, que vengan del mismo incluso. No, o sea, es lo lógico. En otros municipios, como en Murcia,
donde tenían más de un círculo territorial, pues esas personas que se postulaban salían de distintos círculos y con la mayor naturalidad del mundo y no pasaba absolutamente nada. ¿Son de círculos diversos Echenique e Iglesias? Bien. Echenique... Ahí hay una fractura manifiesta, ¿no? En absoluto. ¿No? Y ahora te comento. Te lo digo porque a raíz de un comentario que oí recientemente me dio la impresión que había dos contendores, que uno era Iglesias y otro de Echenique, había un bando y otro. Explícame por qué no es así. Tenemos a los mejores Pablo y además son súper amigos. No se ve así, ¿eh? Pues debería verse porque, de hecho, no lo veas. En una entrevista que le hicieron a Pablo Echenique recientemente, en La Sexta creo que la llegué a ver, le insistieron sobre ese tema. Y él lo dijo, dice, vamos a ver, búscame de verdad en hemeroteca alguna vez en la que Pablo Echenique de Dixit decía... en la que yo haya hablado mal de Pablo Iglesias, todo lo contrario. No, pero no es necesariamente hablar mal, o sea, a veces un gesto o una omisión dice más que... Somos personas y como personas que somos todos tenemos opiniones y esas opiniones pueden, y de hecho, como decía, lo aconsejable, deben ser distintas. Decía Risto Mejide el otro día en una entrevista que se publicó en un medio escrito que hay que cuidar a nuestros críticos, porque todos somos personas, todos queremos lo mejor para los demás y para el conjunto, pero también nos podemos equivocar y precisamente para cuando nos equivocamos necesitamos que haya gente que tenga la valentía y que tenga la predisposición a decir, no, mira, eso yo creo que se podría hacer de otra manera. Incluso no se trata de lo mío es lo bueno, lo tuyo es lo malo. No estamos hablando de frentismo ni de equipos de fútbol. Estamos hablando de que somos personas y estamos construyendo. Entonces, en origen, tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique provenían de círculos distintos. Pero provenían de círculos distintos porque venían de círculos territoriales distintos. Pablo Iglesias venía del círculo complutense de Madrid y Echenique venía del círculo de Podemos Zaragoza, que es su cuna natal. Entonces, todos esos círculos se juntaron en su momento, tuvimos unas elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, en las cuales de todas las personas que se postulaban como eurodiputados, estamos hablando de mayo, del proceso de las elecciones al Parlamento Europeo. Y todas esas personas, una vez que fueron elegidas por la gente que votó sus candidaturas, se fueron de forma conjunta y formaron un equipo increíble que está trabajando ahora mismo en el Parlamento Europeo a unos niveles que no hemos conocido en la historia completa del Parlamento Europeo y además nos lo han reconocido a nuestros europarlamentarios españoles de Podemos el resto de formaciones políticas que hay en el Parlamento Europeo. O sea que una labor encomiable. Y en absoluto, eso significa que haya una división. No obstante, una vez que se acabó ese proceso y entramos en el 15 de noviembre en la Asamblea Ciudadana Si Se Puede, donde decidimos entre todos los que votamos en aquella asamblea, todo el que quiso, que queríamos que fuera Podemos, digamos que Pablo Echenique se hizo eco de una serie de propuestas, de una serie de círculos y planteó una postura alternativa, complementaria y que difería en apenas un 5%, en el 95% estaba completamente de acuerdo y seguía la misma línea que la de Claro que Podemos, que se llamó Sumando Podemos. Eso, los medios de comunicación no acostumbrados a que haya democracia de verdad en las formaciones políticas, lo vieron como hay una fractura, hay una división, hay una pelea de egos, una pelea de liderazgo. Que va, en absoluto. De hecho, muchas de las ideas, date cuenta hasta qué punto, muchas de las ideas de ese borrador de documento político organizativo que presentó el equipo encabezado por Pablo Echenique, pero que llevaba personas detrás, inclusive a personas de aquí, de la región de Murcia. Tenemos a un Pablo Olmos, que además forma parte, fíjate la casualidad, Pablo Olmos forma parte de la candidatura Claro que Podemos a las autonómicas. Para que tú veas hasta qué nivel hay consenso y hay buen rollo, buen feeling entre todas las distintas posturas. Es tu explicación, Pedro. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos.